Ah, sí, exclamó él sonriendo, cuando me casó la Guardia Civil. Y de este incidente que tanto había dado que hablar en el pueblo meses atrás, tomó pie para contar su historia y sus penas y apuros a su manera, como burlándose de sus propios males. Callaba muchas cosas que juzgaba poco a propósito para hacerle aparecer interesante, pero no ocultó ciertas maniobras no muy decentes, y osó referirlas, no por amor a la verdad, sino porque su sentido moral no le decía que era aquello repugnante e indigno. Por fortuna, tampoco Emma sentía delicadezas de este orden, y en toda treta victoriosa admiraba el arte y olvidaba al engañado, o sea, al tonto. La mujer de Bonis escuchaba encantada aquella narración del género picaresco, en que las picardías venían a estar explicadas y disculpadas por la viveza de las pasiones y los golpes repetidos de una adversa fortuna. Lo cierto era que la historia del barítono, desfigurada por él en su narración, cuando le convino, podía resumirse en lo siguiente. Cayetano Domínguez era natural de Valencia. Había asistido en su infancia a los azares de la miseria, que aspira a convertir en industria la holganza, y no lo consigue, sino con intervalos de negras prisiones y en perpetua lucha con el Código Penal y los agentes de su eficacia. La cárcel, residencia frecuente de su señor padre, le había enseñado, como por ensayos repetidos, la triste vida de la orfandad, y cuando al fin el autor de sus días salió de casa para no volver, porque en una ocasión a recobrar la libertad, en vez del hogar encontró la muerte en una misteriosa aventura, allá en la huerta, el pobre Minguillo, que así le llamaban los demás pillastres de su barrio, al quedarse en el mundo solo, pues su madre había muerto al darle a luz, tenía un aprendizaje que le sirvió no poco de mala suerte, apuros, desvalimiento, y venía a ser a los 12 años todo un hombre, y casi todo un pícaro, por los recursos de su ingenio, el ahínco de su trabajo, cuando tocaban a trabajar honradamente, y las tretas de su industria. La fuerza del cinismo, el vigor de los músculos y el desprecio de todas las leyes y cortapisas morales y jurídicas que, en su opinión, se habían hecho para los ricos, porque los pobres no podían con ellas, bajo pena de matarse de hambre, que era el mayor crimen. De las manos de un pariente lejano que le molía a palos y le llamaba hijo de tal y de cual, pasó al servicio de la iglesia con carácter de monaguillo y hasta llegó a cantar en el coro de la catedral en funciones de tiple, y esta época fue, según él, la más santa de su vida, sin ser perfecta. No hacía él las picardías por hacerlas, sino por el lucro, de modo que mientras su voz sirvió para el coro, cantó en calidad de ángel en la catedral, sin hacerse jamás reprender por su pereza o impericia, pues en el trabajo era asiduo y su destreza en todo oficio que emprendía extremada. Volvió a la calle porque la voz se le mudaba, que era para el caso como perderla, y con la edad de comenzar las pasiones a abrir sus yemas, coincidió la mayor pobreza de su vida, por lo que no fue extraño, o a él no se le pareció, que por aquellos días sus expedientes para procurarse el sustento y lo demás, que necesitaba un mozo suelto y sin escrúpulos, fuesen del todo incompatibles con los rigores de la ley civil y criminal, sin que esto quisiera decir que llegase a robar, al menos con violencia, sino que, recordando tradiciones familiares, inventó industrias alegres y vistosas, como juegos de feria, con moderada trampa, inocentes chascos, justo castigo de tontos avarientos y confiados necios, en que el provecho que a él, a Mingo, le daba entre las uñas era apenas la necesaria retribución de su trabajo, que hubiera sido exigua cotejada con el riesgo y con el primor y gracia de las trazas inventadas. De su voz traidora, no se había vuelto a acordar en mucho tiempo, a no ser para cantar en tabernas y paseos nocturnos, para solaz de los compañeros de Lampa, o seducción de alguna mozuela, que además habría de pedir otra paga. Sus relaciones con la gente de Sotana, interrumpidas pero no rotas, le presentaron ocasión de ingresar en el seminario en calidad de fámulo, ocultado, por supuesto, gran parte de sus antecedentes, y como tenía temporadas, sino de arrepentimiento, pues él no creía que había de qué, de cansancio, de cierto como relativo misticismo que le pedía a él la soledad de la vida recogida y largas horas de tiesura hierática, con un cirio en la mano, o en las oscuridades del coro y ausencia de malas compañías, y pan seguro ganado sin industrias prohibidas. Por todo ello se acogió a la soledad del claustro, y fue el más airoso servicial y despabilado fámulo de colegio sacerdotal, donde no sabía él que había de llegar a ser colaborador de verdaderos horrores.
Muchos años después, cuando ya libre y artista, se creía por sus actos y representación en el caso de ser muy avanzado librepensador y cosas por el estilo, aprovechaba sus recuerdos del seminario como argumento contra las instituciones religiosas. Lo que son los curitas, díganmelo ustedes a mí, solía exclamar, y como no hubiera damas delante, su narración probablemente exagerada ponía espanto verdaderamente, por lo que toca a determinadas violaciones del orden natural de los instintos. De esta clase de aventuras es claro que no le habló a Emma aquella noche. Fue más adelante, cuando su trato llegó a ser más íntimo, cuando ella supo de esta clase de tormentas, porque también había pasado la juventud pintoresca de su amigo. Del seminario salió por una ventana, con un trabuco, pues nada menos exigían la prisa y el peligro con que acudió a defender la causa del pueblo en una intentona revolucionaria en que se vio comprometido, familiar y todo, por culpa de amistades heteróclitas adquiridas en las escapatorias frecuentes que la noche emprendía con otros compañeros y algún seminarista amigo de ir al teatro y a otros lugares de corrupción más inmediata. Anduvo por los campos en calidad de sublevado días y días hasta que se le rompieron los zapatos y emigró con otra porción de ilusos, como lo llamaba en una alocución el capitán general de Valencia, y tanto corrió que no paró hasta Italia. Vivió en Turín, en Roma, en Nápoles, Dios sabe cómo, y ello fue que a España volvió de corista en una compañía de ópera, hablando italiano, con mucho mundo y persuadido de que su vocación era la música y su fuerte la seducción de mujeres fáciles, y el tentar a todas, fáciles o difíciles. En Barcelona llamó su voz la atención de un maestro. Se podía sacar partido de ella enseñándole música, lo que se llama música. Se aplicó de veras al estudio. Dejó por algunos años el teatro, vivió de no se sabe qué recursos, tal vez a costa del amor chocho, y se le vio de posada en posada, de fonda en fonda, despertando a los huéspedes con gárgaras de barítono que ensaya la voz y no deja dormir los músculos de una poderosa garganta. Aquellos gorgoritos de pavo alborotado se los hacía perdonar siempre a fuerza de gracia, amabilidad y chiste. Era un tenorio aniñado, un niño mozo, pueril hasta para enamorarse. Se hacía mimar enseguida y las mujeres, al quererle, ponían algo de las caricias de madre que todas ellas tienen dentro. A sus queridas les cantaba al oído las óperas enteras, como dándoles besos con el aliento, que parecía salir perfumado por la melodía. Una novia suya lo dijo, aquel hombre de tan buen color, tan buenas carnes, de cuti fresco y esbelto como él solo, esparcía así como un olor que seducía a música italiana. Desde su primera cantata en Barcelona se llamó ya Minghetti, ya Gaetano, y cuando volvió de su segundo viaje a Italia, que duró 2 años, casi él mismo se tenía ya por extranjero. En cuanto a los instintos del tramposo, que en el nuevo oficio no tenían aplicación inmediata, buscaban expansiones naturales en los tratos y contratos con los cantantes, sus mujeres, los empresarios y los huéspedes de las posadas. El lancia que Emma había aludido se refería a una de estas picardías de que hubo de ser víctima el buen Mochi. Habían reñido Julio y Gaetano por cuestión de ochavos sobre si el valenciano había cobrado o no, y negaba un recibo. Minghetti escapó de noche, a pie. Julio se quejó a la autoridad porque el barítono se le iba con la paga adelantada y le dejaba la compañía en el aire. La benemérita se encargó de recomponer el cuarteto. Y en efecto, Minghetti, resignado, sonriente, como si se hubiera tratado de una broma, se presentó de nuevo al público cantando El Barbero con gran malicia, lo cual le valió una ovación tributada a su graciosa picardía, a su desenfado simpático y alegre. Aquella noche le conoció Emma desde el paraíso, donde oyó la historia de la fuga, comentada con entusiasmo por el público, siempre dispuesto a perdonar a los tramposos guapos y graciosos. Pocos días después de oír las aventuras del barítono en aquella noche solemne del baile, Emma ya le había tenido muy cerca, cantándole al oído, pero solo en calidad de amigo íntimo, la mayor parte del repertorio. Lo del piano se llevó a efecto. Minghetti fue maestro de Lavalcarcel, pero es claro que las lecciones se convirtieron a poco en pura fórmula, un pretexto para que el profesor cantase romanzas, acompañándose él mismo mientras la discípula, sentada junto a él, admirándole, pasaba las hojas cuando el cantante lo indicaba con la cabeza. Llegó, sin embargo, Emma a destrozar polcas y chapurrear un vals que la entusiasmaba. Bonis nada podía oponer, porque las lecciones se daban con su beneplácito, y además podía observar que su mujer pasaba algunas horas cada día estudiando solfeo y machacando teclas. Lo que iba viento en popa era lo de la fábrica de productos químicos y la reconstrucción de la compañía de ópera con la base del terceto, a saber, la Gorgheri, Mochi y Minghetti.
En la cabeza de Reyes se mezclaban ambas empresas porque los interesados en una y en otra comían juntos muy a menudo en casa de Emma y se reunían todas las noches en sus salones, que así quería ella que se llamasen en adelante, previo el arreglo del mobiliario, derribo de tabiques y otras composturas que subieron una cantidad respetable, pero no representada por Nepomuceno, que hizo con ella maravillas de prestidigitación. Además había otra cosa, la principal, que enlazaba la empresa teatral con la fabril, a saber, el capitalista, que en resumidas cuentas venía a ser uno mismo. Emma, en lo del teatro, se admitieron acciones de algunos aficionados de la ciudad, pero éstas eran insignificantes comparadas con las de Emma, de modo que ella venía a ser el verdadero capitalista, representada, es claro, por Nepomuceno en todo lo que se refería a la parte económica del negocio, y por Bonis en lo tocante a entenderse con músicos y cantantes. Bonis a su vez delegaba en Mochi la dirección técnica, y en rigor, cuando entraba en sus atribuciones, de suerte que el empresario y director de la compañía tronada venía a hacer en la nueva compañía lo mismo que antes había sido, sin más diferencias que la de no exponerse a perder un cuarto y estar solo a las ganancias, si las había, por pocas que hubiera, que a eso estaba él. Desde la Tiplona acá no se había visto jamás que unos cómicos permanecieran por faz o por nefaz tanto tiempo en el pueblo. Casi se les tomaba por vecinos, y Julio y Gaetano ya discutían en el casino, aunque con cierta discreción y medida, todas las candentes cuestiones de interés local. En cuanto a Serafina, era la gala de los paseos, y los vecinos la mostraban a los forasteros como una de las maravillas indígenas. También tendía a aclimatarse, y aún con raíces más hondas, la familia Corner, que quería afincar en aquella ciudad, uniendo su nombre a la causa de la industria que con tanto calor defendían los periódicos de intereses morales y materiales de la localidad. Corner hizo un viaje a Alemania por cuenta de la nueva sociedad de productos químicos para traer todas las noticias y encargar todo el material necesario para la fábrica, cuya construcción y explotación debía de dirigir él mismo. En cuanto a pagar todos estos gastos, ya se sabía. El mermado caudal de la abogada Valcarcel corría con todos los desembolsos, o con casi todos, pues por disimular también en este negocio se ofrecieron acciones a unos cuantos amigos y parientes. Ello fue que el capital de Emma se vio tan seriamente comprometido en las aventuras químico-industriales, como diría Corner, que Nepomuceno, autor de semejante desafuero, se creyó obligado en conciencia, en la poca y mala conciencia que le quedaba, a exponer a su sobrina con toda claridad, o poco menos, la situación, el riesgo que se corría. De esta salimos ricos, según todas las probabilidades, mas no he de ocultarte, amada sobrina, que nuestro dinero, es decir, tu dinero, se expone a grandes quebrantos, que no son de esperar, pero que caben en lo posible. Cuando el tío mayordomo hablaba así, Emma estaba media loca, sin sentido para nada que no fuesen sus pasiones, sus alegrías, aquella vida desordenada y de bullicio en que se había metido como en un baño de delicias. Era tan feliz en aquella corrupción que le parecía haber sujetado la rueda de la fortuna. Además, Corner, que se había hecho muy amigo suyo, la había convencido a fuerza de hablarle de cosas que ella no podía entender, de que aquel pequeño anticipo de miles de duros daría por resultado una riqueza verdadera, digna de los grandes señores de otras tierras, que no contaban, como los de allí, los millones por reales, sino por pesos fuertes y otras monedas análogas. Ella también quería ser millonaria de duros y de corazón. Corner y Minghetti le decían que lo iba a hacer. Ello era una especie de milagro de la ciencia y la habilidad. Pero si los alemanes no hicieran milagros de sabiduría, ¿quién los iba a hacer? Se trataba sencillamente de sacarles a las algas que el mar arrojaba a las costas de la provincia en tanta abundancia, un demonio de materia que tenía mucha utilidad para infinitas industrias. Mentira le parecía a ella que de cosa tan repugnante y maloliente como era el ocle, las algas, que ella a las caballerías las hacía espantarse, que hasta a las caballerías las hacía espantarse, pudiese salir tanto dinero como se le prometía. Pero, en fin, ya que lo decían los sabios, y Minghetti, verdad sería, adelante, además, a Roma, por todo. Si la arruinaban, ¿qué? Tendría gracia. Ella no estaba segura de no escaparse con el barítono cualquier día.